Llevo más de una semana de desaparecido, pero tranquilos que no me he olvidado del canal, simplemente estoy bastante hasta arriba de cosas y no he tenido mucho tiempo, así que discúlpenme. Pero esta vez quiero hacer algo diferente a lo que suelo traer normalmente, y es que me parece importante hablar un poco de lo que ha estado pasando en el manga de Boruto 2 Blue Vortex en este último tiempo. Y por eso se me ha ocurrido hacer este vídeo, un vídeo en el que hablo y doy mi opinión sobre los arcos hasta ahora, los que llevamos, o sea, el arco del regreso de Boruto, el arco de Tsunagakure y el arco actual, el de la invasión de Mamushi. Es un vídeo que más adelante voy a ir actualizando porque ahora mismo ese arco, este último, no ha terminado, o sea, todavía falta el final y por eso estoy juzgándolo un poco sin saber cómo acaba, pero también tenemos que tener eso en cuenta. Este último sigue todavía en emisión, así que lo dicho, solo voy a comparar un poco el desarrollo y hablar un poco de cómo creo que acabará, pero tampoco puedo juzgarlo mucho. Así que vamos a ello. Recuerdo ese mismo verano cuando llegó el primer mes de capítulo, donde lo que más hype tenía era ver cómo serían los diseños de los personajes casi 3 años después del timeskip, sobre todo el de el protagonista, Boruto. Creo que todos hemos visto que los números hablan por sí solos y es que si te vas a Manga Plus puedes ver capítulos en inglés con el millón de lecturas o acercándose mucho en casi cada capítulo, y es que lo que más me impactó fue cómo entró nuestro protagonista y cómo lo introdujeron. Desprendía un aura totalmente diferente, mucho más fría, más seria, acorde con la vida que ha llevado hasta ahora como fugitivo. Sin embargo, este arco creo que lo que hizo fue introducir muchas cuestiones que luego más adelante Ikemoto iría resolviendo, o sea, mucha intriga, misterios, como por ejemplo lo del Hiraishin, el poder de Kurama dentro de Himawari, todo el tema de la omnipotencia, y como arco introductorio estuvo genial, acompañó muy bien todo el hype de la gente y todo el arco fue un no parar de acontecimientos. Pero si algo destaco en cuestión, para mí fue lo chetado que volvió Boruto. Acostumbrados a verlo utilizando el karma, a ver cómo nuestro ninja se había convertido en uno de los más fuertes de la historia tan solo en su forma base sin usar el karma, es algo que muchos rechazaron y a muchos otros les gustó, incluso aunque no supiésemos por qué era capaz de hacer ese jutsu de Minato o esa versión de ese mismo jutsu, o por qué había aprendido a hacer incluso un Rasengan planetario, que por cierto Ikemoto explica ya cómo Boruto lo hizo, porque es que creo que todo el mundo lleva esperando esa explicación un montón de tiempo. Volviendo al tema, este arco fue la expresión máxima de lo que suele hacer Ikemoto, o sea, él no te introduce a algo y lo explica en el momento, como si hacen algunos mangas, simplemente te genera la intriga y luego a lo mejor un arco después o dos te da su explicación de por qué esto es así. Y así empezó a hacer en el segundo arco, cuando ya empezaba a usar flashbacks en casi cada capítulo, uno para explicar cómo aprendió el Hiraishin, luego también enseñaron qué pasó con Sasuke y Kode, por qué Sasuke está en el árbol atrapado. Y para mí este arco fue excelente en su gran mayoría, incluso la parte que para mí podría ser la más floja entre comillas, que no es floja realmente, o sea, está muy bien, pero para que me entendáis, alguna parte tiene que ser entre comillas más floja que las demás. La parte de Boruto y Mitsuki, que incluso servía para mostrar cómo de fuerte se había vuelto, y estuvo muy bien también. Es que yo al recordar el arco me acuerdo de casi todos o todos los capítulos, y eso es porque cada uno tuvo un destello propio, algo de esencia que me hizo recordar absolutamente todo. Es el arco que más en mente, más fresco tengo en la cabeza. Y eso que fue el primero. Pero ojo, todo hay que decirlo, es normal que este arco fuese el más consumido después de la noticia de que volvería el manga, de que habría time skip, eso también ayuda bastante y hay que tenerlo en cuenta. Ahora bien, creo que el manga pegó un boom muy grande con algo que está muy intrínsecamente ligado al propio Naruto, y fue con el momento en el que se supo que Kurama estaba dentro de Himawari. Si lo piensas bien, mucha gente, sobre todo haters, estuvieron desde los inicios todo el rato que si Himawari debería ser la prota, no sé qué, y ahora Ikemoto les da lo que piden, que Himawari estuviese chetada, que tuviese protagonismo y sobre todo que tuviese a Kurama, que eso era un secreto a voces. Esto atrajo muchísima gente e hizo que muchos quisiesen leérselo desde el inicio. Con lo cual toda esta parte lo tiene absolutamente todo. Hype inicial, protachetado, misterio, intriga y una noticia hiper viral que provoca un boom que por si faltaba poco ya impulsó aún más el manga de lo que ya lo estaba. Ahora bien, todo lo bueno siempre tiene un fin y después del subidón sistemáticamente tiene que venir un bajón. Y eso pasó en el arco de la arena, pero ojo, no me malinterpretéis, esto no es malo, eso significa que un manga no puede estar siempre en el pic. Tiene que tener esa parte de relax para generar nuevas tramas entre medio y es normal. Y yo pienso que realmente este arco de la arena
pues los números a veces no le hacen mucha justicia, porque para mí este arco sobre todo actuó al inicio un poco como filtro para realmente ver cuánta gente de verdad quería seguir la historia porque le gusta y quién vino por el hype inicial y luego se fue. Pienso que en ese sentido el primer arco puso la vara muy alta o las expectativas por las nubes, porque estuvo genial en casi todo momento, pero ese arco tuvo un desarrollo muy inverso, es decir, ya empezó en tensión y conflicto y lo normal realmente es que se desarrolle todo como este segundo arco, un par de flashbacks, capítulos normalitos y luego lo mejor para el final. Por ejemplo, pues Sarada con Mangekyo, Boruto y Kawaki contra Yura. Fue difícil después de venir de todo eso, pero para mí este arco también cumplió muy bien con las expectativas, incluso tras venir directamente del regreso de Boruto y del momento de Kurama y Himawari. Creo que ahí Ikemoto logró tanquear bastante, incluso con otros personajes, con el propio Boruto, con Sarada y Kawaki. Tuvo ese momento boom o viral que yo le llamo también, Sarada con Mangekyo. Y salvando las distancias, creo que la diferencia entre el primer y segundo arco es más que nada ese hype inicial de lo nuevo que hace que lo impulse una barbaridad, porque objetivamente a mí me parece que en cuanto a trama están bastante cerca el uno del otro, pero si me tuviese que quedar con uno sería el primero. Y aquí llegamos al arco actual, un arco que a mí personalmente, a falta de ver el final, ahora se está poniendo interesante, pero a mí no me ha logrado convencer tanto como los otros dos. Ojo, esto puede cambiar si el final termina siendo muy bueno, pero estoy juzgándolo con lo que hay hasta ahora. También haré un vídeo dando mi opinión sobre ese arco en general, pero a mí personalmente se me ha hecho más lento de lo normal en algunas partes, y algo que por ejemplo yo agradecí en el arco de la arena fue la variedad de escenario, cambiar un poco de estar en Konoha, y tal vez siento que a veces veo demasiado panel de la villa y muchos paneles, eso igual me acaba pasando factura, pero por otro lado este arco sirve para introducir tensiones internas y políticas y sobre todo cuestionarnos hasta qué punto, por ejemplo, la ética y la moral importan pues para la misión en esos momentos. Pero algo que me ocurre es que a pesar de que me dé hype subjetivo, no me termina del todo Mamushi como villano, entre comillas, del arco. Teniendo en cuenta que proviene de Book y que tiene una habilidad muy molesta y poderosa, eso no lo voy a negar, pero sí que siento que me falta ver un poco más de él, o hubiera combinado su aparición con la de otro Shinju, que de hecho creo que va a pasar más adelante, pero no le habría dedicado un arco entero o tantos capítulos para él solo, porque dentro de los Shinjus tampoco es que sea para mí el más relevante. Creo que hay otros como Hidari mucho más interesantes que él, en mi opinión, pero entiendo que su objetivo sea Ida y que fuera ahora su momento. Como he dicho antes, no podemos tener siempre lo mejor durante una historia, pero sí creo que aquí la historia empieza no a ser menos interesante, porque sí que lo es, pero sí tiene partes que, como digo, se empiezan a hacer un poco bola, y al ser un manga mensual, con que una parte la hagas más lenta ya se empieza a notar mucho más que, por ejemplo, un manga semanal. Y eso al final, créeme que el lector lo puede llegar a notar, esa lentitud o esa trama un poco repetida, sobre todo si hay mucho panel repetido del mismo escenario. O por ejemplo, una trama como la del interrogador de Shikamaru, que se ha desarrollado bastante lenta, eso puede hacer que el lector le pese un poco más todo el rato ver lo mismo, o que quiera ver ya la resolución, porque en un mes tienes como 40 páginas aproximadamente, pero claro, si vas a un ritmo un poco más lento, pues esas páginas se pueden hacer mucho más eternas. Aún así, creo que para mí este arco va a terminar por todo lo alto, o sea, tengo esta corazonada, es decir, el final va a ser muy decisivo, pero a mí personalmente me está costando un poco más de seguir o de mantener el hype que los otros dos. No estoy diciendo que sea malo ni mucho menos, pero alguno tiene que ser el tercero y para mí este se lleva ese puesto. Yo creo que esta historia empieza muy fuerte y ahora está en proceso de quitarse un poco de en medio todos los Shinjus que se han introducido hasta ahora, y sobre todo los menos atractivos, por así decirlo, para la historia, y quedarse con los que tengan a lo mejor un trasfondo o que sea posible darles más desarrollo, como por ejemplo si se hace con Yura, evidentemente porque es el líder, o con Hidari, que me parece el Shinju más enigmático, por así decirlo. Así que al final seguramente haya un giro de guión fuerte y este arco sí es necesario porque va a permitir guiar la historia hacia un punto más interesante, pero
y que Moto tenía que sacarse a los demás Shinjus de encima porque supuestamente el último tendrá que ser Yura, así que si lo piensas así, cuanto antes se quite de en medio a estos, a Mamushi, a Ryu y a Matsuri, antes veremos lo más interesante para el final. Al final repito que es mi opinión en base a lo que yo he ido sintiendo con el manga hasta ahora y son sensaciones, cada uno puede tener sensaciones diferentes y es el orden por el cual yo más he disfrutado de la historia. Hay gente que me ha dicho que le gusta incluso más el arco de la arena. Y es que es totalmente a gustos eso al final. Si entramos en debates objetivos, pues para mí el primer arco me parece el mejor, pero si vamos a lo que le gusta a cada uno, a lo mejor hay una persona que le encanta Sarada y en el primer arco pues Sarada igual no hace tanto como en el segundo. A lo mejor en el segundo ve el prime o el peak actual de Sarada y dice, ostras, pues me encanta, y es totalmente comprensible. A mí, por ejemplo, el personaje que más me gusta es Boruto, entonces yo voy a disfrutar obviamente el primer arco, que es en el que más brilla por completo, y eso que también sigue teniendo protagonismo en los demás arcos, pero es que claro, por algo es el protagonista, pero me refiero a que en el primero sí que brilla mucho más. Es un arco que está más centrado en él hasta que llega lo de Himawari. Aunque, como digo, falta ver el final del arco, a lo mejor este arco yo creo que va a acabar por todo lo alto y que sobre todo va a ser un precedente para poner interesante la historia y guiarla por donde tiene que ir, que es hacia un punto mucho más interesante que engancha a la gente, y yo creo que va a acabar subiendo un poco más las visitas conforme vaya pasando el tiempo. Ya os digo, yo creo que nos vamos a sorprender mucho, así que dadle un poco de paciencia. Dime en comentarios qué arco te gusta más, cuál te gusta menos, tu opinión, todo lo que quieras decir. Y si no estás suscrito, ¿a qué estás esperando? Hazlo ya, dale like, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.